Hola, soy Rafael Escalera y bienvenidos a este vídeo donde vamos a resolver un problema de pandeo con compatibilidad de deformaciones que además fue un problema de examen en junio de 2019 para Ingeniería de la Energía en la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles en Madrid. Una viga empotrada de longitud L y sección circular de radio 2R está soportada por 3 varillas con extremos articulados de longitud H y radio R, tal y como muestra la figura. Determina la máxima fuerza distribuida por una unidad de longitud W o omega que se puede aplicar a la viga sin que se produzca el pandeo de las varillas AB y CB. Conoces el modo de elasticidad de la viga, conoces el modo de elasticidad de las varillas y conoces que L vale 2/3 de H. En todos los problemas donde te pregunten ¿cuánto tiene que valer tal para que no pase cual? Lo que vas a hacer es calcular cuánto vale tal para que sí que pase cual. Y entonces decir, no me puedo pasar de ese límite. Por ejemplo, en este caso lo que me están preguntando es cuánto tiene que valer la fuerza por unidad de longitud omega para que no pandee, para que no se produzca el pandeo. Entonces, si yo no quiero que se produzca el pandeo, lo que voy a hacer es calcular cuánto tiene que valer W para que sí pandee. Y entonces diré, pues esta es la W máxima que yo me puedo permitir, W o omega. Yo creo que es omega. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es decir, mira, aquí sé cuál es la fuerza que genera que esto pandee. ¿Vale? Una vez que ya tengo cuál es la fuerza que genere que esto pandee, voy a ver cuál es la fuerza que se transmite a esta barra. Y cuál es la W o la omega que tiene que generarse para que aquí se genere esa fuerza que he calculado antes. Empezamos. ¿Cuál es la fuerza que provoca el pandeo de AB o de BC? En este caso es fácil porque las dos son exactamente iguales. Fíjate que por simetría se ve que la fuerza que se van a llevar es exactamente igual y son del mismo material. Si fueran de diferente material o la geometría no fuera igual, tendrías que ver cuál de las dos pandea antes. Pero en este caso pues es bastante sencillo porque AB y BC van a pandear exactamente en el mismo momento. ¿Cuándo pandearán? Pues cuando lleguen a la carga crítica de Euler. Si te acuerdas de la teoría, la carga crítica de Euler dice que es pi al cuadrado por E por el momento de inercia partido por K y por L, todo esto elevado al cuadrado. Pi al cuadrado es el número pi, o sea que esto lo tienes, pi al cuadrado. E de la varilla te estoy diciendo que vale E. El momento de inercia no te lo dan, pero sí te están diciendo que la varilla tiene un radio R. Es decir, el momento de inercia de la teoría te sabes que es pi cuartos de R a la cuarta, es el momento de inercia a flexión y si tienes más de uno tendría que ser el más pequeño, pero como en este caso es redonda, el momento de inercia es el mismo en todos los lados. Y aquí sería K, que es una constante que depende de las uniones, como en este caso las uniones son articuladas arriba y abajo, K vale 1 y la longitud te estoy diciendo que vale H, es decir, H al cuadrado. Y en este caso, como es con letras, pues no lo podemos resolver, pero ya P crítica lo conocemos. Si está pandeando es porque están sufriendo esta carga P crítica, es decir, que este punto está apretando esta para acá con una carga P crítica y esta carga para acá con una carga P crítica. Es decir, que si eso significa que este punto, esta barra está tirando de aquí con una fuerza F, que será la suma de las dos. Para calcular cuánto vale F es simplemente aplicar trigonometría y para eso me hace falta saber cuánto vale este ángulo de aquí, que lo voy a llamar alfa, por ejemplo. Es decir, si dibujo este triángulo aquí fuera para que no se nos enguarrine un poco el dibujo y sé que aquí tengo un ángulo alfa. Esta longitud, este cateto opuesto lo conozco que vale L y esta longitud te vale H porque es la longitud de todas las varillas, H. Entonces puedes calcular alfa diciendo que alfa será igual al arco cuyo seno, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, vale L partido por H. Como sabes que L vale 2/3 de H, podrás decir que es el arco cuyo seno vale 2/3 de H partido por H. Como H y H son iguales, se simplifican, lo puedes meter en la calculadora y te sale que alfa es el arco cuyo seno vale 2/3. Te queda que alfa son 41,81 grados. Por trigonometría, tú puedes decir que entonces F, tienes aquí la trigonometría, dirás, aquí tengo P,
Aquí tengo P crítica. Y aquí estoy tirando con una fuerza F, ¿vale? No lo estoy haciendo como un sumatorio de fuerzas, sino diciendo que esta F es igual a la suma de esta más esta. Es decir, como este ángulo es alfa y este ángulo también es alfa, F es igual a 2 veces P crítica por el coseno de alfa. Es decir, que F es igual a 2 por el coseno de ese ángulo, me sale que son 1,49 P veces la P crítica. 1,49 P crítica. ¿Vale? Vale, ahora que ya conozco F, si esta F está tirando para acá, esa será la F con la que está tirando este punto de aquí arriba, ¿vale? Por acción-reacción, F. Entonces, ahora voy a calcular cuánto tiene que ser W para que aquí se genere F. Además, teniendo en cuenta que hay una compatibilidad de formaciones. Esto voy a suponer que no se mueve, que este punto se queda como fijo, ¿vale? Entonces lo que voy a decir es que el incremento de longitud de esta barra de aquí tendrá que ser exactamente igual a la flecha de la viga en el punto D. Es decir, que el incremento de longitud de la barra AD tendrá que ser igual a la flecha de la viga en el punto D. Vale, ya hemos dicho que tenemos que aplicar esa compatibilidad de formaciones, que el incremento de longitud de esta barra de aquí va a tener que ser igual a la flecha de la viga en el punto D. El incremento de longitud de la barra es muy fácil, porque en el fondo lo que tienes es una barra de la que estás estirando con una fuerza que vale F. F que ya lo conoces, es decir, que el incremento de longitud de la barra AD tendrá que ser igual a N por L partido por E por A, porque la barra está trabajando a tracción uniaxial. Siempre que tengas una barra con uniones articuladas y que no solo tenga fuerzas en los extremos, solo puede trabajar a tracción o a compresión. Es decir, que está trabajando a tracción uniaxial. Esta es F, que la conoces, que la has calculado antes. L, que te la estoy dando, que vale H, partido por el módulo de Young de la barra, que vale E. Y por el área, que si sabes que tiene un radio R, vale pi por R al cuadrado. ¿Vale? Esto lo tienes ya resuelto. La flecha de la viga lo voy a resolver, hacerlo más fácil. Voy a suponer que lo que tienes es una viga que tiene una fuerza F que tira para arriba aquí y una carga distribuida hacia abajo que vale W o omega. ¿Vale? Si os dejan formulario, lo puedes hacer simplemente con el formulario, ¿vale? Aplicando el principio de superposición, buscas el de una viga con carga distribuida y de una viga con una fuerza F puntual en el extremo, pero como en este caso yo prefiero hacerlo para que lo veamos, lo voy a hacer punto por punto, ¿vale? Entonces, te fijas aquí, bueno, le he dado la vuelta porque me parece más sencillo, pero lo puedes hacer al revés y es lo mismo, ¿vale? Este punto es A, B, C, D, pues este punto le vamos a llamar E, ¿vale? Este punto es el punto D, lo estoy mirando desde el otro extremo. Entonces, como es un empotramiento, significa que voy a tener un REX, un REY y un momento N. Aplicas las ecuaciones de la estática y dices que el sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que Rx es 0. Sumatorio de fuerzas en Y es 0. ¿Qué fuerzas tienes en Y? Pues tienes RI menos la carga distribuida que vale W por L, porque la viga te está diciendo que vale L, más F es 0. Es decir, que RI es igual a omega por L menos F. Esta la tenemos. Sumatorio de momentos en el punto E es 0. ¿Qué momentos tienes en E? Rx no te genera momento porque pasa por el punto. Ri tampoco te genera momento porque pasa por el punto. Tienes el propio momento ME.
Luego W o omega te está generando un momento negativo que será menos la fuerza que vale omega por L, como si estuviera situado en su centro de gravedad, que es L medios, por L medios. Y F te está haciendo un momento que es positivo, que vale más F por esa distancia que es L. 0. Y por lo tanto el momento en E te queda que vale W por L al cuadrado partido por 2 menos F por L. Ya tengo cuánto valen las reacciones, pues voy a hacer los cortes y luego calculo los diagramas. Y para eso no me hace falta espacio. He borrado la pieza porque ya no nos hacía más falta. Lo único que me hace falta es calcular el momento en D para aplicar la compatibilidad de formaciones que estábamos buscando. Entonces ya hemos calculado las reacciones. Lo que voy a hacer ahora son los cortes. ¿Cuántos cortes tengo que hacer? Tengo que hacer un corte por cada intervalo donde algo cambie, donde aparezca una fuerza o un momento. En este caso, fíjate que si tú avanzas desde E hasta D no cambia nada, solo todo el rato tienes la misma distribución. Es decir, que solo hace falta hacer un corte cuando X está incluida entre 0 y L. Lo que te queda es que tienes aquí tu carga distribuida así. Hemos dicho que vale W. Aquí tienes Rx, que hemos dicho que vale 0. Ri, que tengo aquí lo que vale Ri. Y tu momento en E, que también sabemos lo que vale, que lo pone ahí. Como estamos haciendo los cortes de izquierda a derecha, planteamos que la cortante va hacia abajo y el momento flector va así. Y dices, sumatorio de fuerzas en I es 0. ¿Qué fuerzas tienes en I? Pues tengo Ri, que hemos dicho que vale W por L menos F menos la carga distribuida, que de aquí a aquí habría una distancia X. Como es una carga distribuida, vale menos W por X menos T es 0, es decir que T te queda que vale W por L menos X menos F. Siempre puedes aplicar el principio de superposición, porque fíjate que esta primera parte es lo que te quedaría si solo tuvieras la carga distribuida y esto es lo que te quedaría si solo tuvieras la fuerza de F al final. Hacemos el sumatorio de momentos en X. Sumatorio de momentos en X. Lo puedes hacer en el punto que tú quieras, pero yo lo hago en X porque en este punto la cortante pasa por el punto, entonces no me genera momento. Entonces pues me parece que queda más fácil, pero lo puedes hacer donde quieras. El momento en E, que vale omega por L al cuadrado partido por 2 menos F por L. Ese no le tienes que multiplicar por nada. Por Ri me está generando un momento que es negativo, es decir, será menos la distancia esa que es X por el momento, que vale Ri, que hemos dicho que vale W por L menos F. Omega me está generando un momento que es positivo, que vale más omega por X por esa distancia que es X medios. La cortante no te genera momento porque pasa por el punto. Más momento flector es 0. Es decir, que tu momento flector te queda que vale menos omega por L al cuadrado partido por 2 más F por X. Esto pasa al otro lado, sería más X que multiplica a W por L menos F menos omega por X al cuadrado partido por 2. Si lo hemos hecho bien, la derivada del momento flector en función de X siempre nos tiene que quedar la cortante. Si aquí, ¿ves? Aquí me he colado, porque he puesto L y aquí es una X, una L. ¿Ves? Como es más F por L. Aquí no te queda nada, te queda X es W por L, que lo tienes aquí, menos F, que es esta F, y al derivar esto te queda 2X al cuadrado partido por 2, que al final te queda este menos W por X, ¿vale? Es decir, que está bien. Ahora que ya tengo los diagramas, voy a representarlos y voy a calcular el valor de la flecha. Representar lo único que consiste es en dar datos. Entonces, si sustituyes cuando X vale 0, te queda que la cortante vale W por L menos F. También es verdad que como no sé lo que vale W, pues tampoco puedo decir si esto va a ser positivo o negativo, pero bueno, supongo que va a ser positivo y aquí vale W por C, sería... esto saldría 0 y te quedaría aquí menos F. Como es la función de una recta, pues representas una recta, ¿vale? Y ya está.
A mí no me queda muy recta, pero vamos, que es una recta. Lo estoy haciendo a mano alzada. Cuando la x vale 0, te queda justo aquí, el momento te quedaría, es un momento que lo pinta como positivo, te quedaría el valor que hemos dicho antes, que sería w menos w por l al cuadrado partido por 2 más f por l. ¿Vale? Que era lo que me había quedado el momento este de aquí. Cuando x vale 0, eso sí que es importante, aquí me tiene que salir 0. Si no me sale 0 está mal. Cuando estoy en L, entonces me queda L menos L es 0 y aquí te queda L al cuadrado menos L al cuadrado medios menos L al cuadrado medios 0. Es decir, que al final esto te queda 0, que es lo que tiene que quedar, que era lo que yo quería comprobar al hacer el diagrama. Y si aquí resulta que esto pasa por el 0, aquí tendría un máximo, ¿vale? Que sería el punto que tendrías que estudiar si te estuviera preguntando por qué se rompiera la viga. Pero como no me están preguntando eso, sino que me interesa la flecha, eso no lo voy a calcular y me voy a ir a calcular la flecha. Para calcular la ecuación de la flecha utilizamos la ecuación diferencial de la elástica, que dice que la derivada segunda de la flecha en función de x dos veces es igual al momento flector partido por EI. Esta E y esta I son la E y la I de la viga, ¿vale? Esa sería la E de la viga y la I de la viga. La E sería 2E, que te están diciendo, y la I tendrías que tener en cuenta que el radio es diferente, pero vamos, ahora lo sustituimos al final. Entonces, esta es la función de momento que me ha salido antes y lo que tengo que hacer es integrar. Y digo que la derivada de la flecha en función de x es igual a 1 partido por e por i, que multiplica a w, o omega, que multiplica a l por x al cuadrado partido por 2, menos x al cubo partido por 6, menos L al cuadrado por x partido por 2 más f por L por x menos x al cuadrado partido por 2 más una constante C1, porque es una integral indefinida. Entonces, como este derivada de la flecha en función de x, lo que es el ángulo, digamos que es lo que gira la viga al deformarse. Vas a saber cuánto vale si tienes una simetría o si tienes un empotramiento. En este caso tengo un empotramiento y en el empotramiento se cumple que la derivada de la flecha en función de x, justo en el empotramiento, cuando x sea 0, es 0. ¿Por qué? Porque el empotramiento, digamos que no permite el giro, entonces lo que hace es dejarlo así, no se puede mover. Si fuera una articulación sí que se podría mover. Sé que 0 tendrá que ser igual a 1 partido por i, que multiplica w, 0 al cuadrado, 0 al cubo, 0 a 0, más f, que multiplica 0 menos 0, más c1. Es decir, que c1 obligatoriamente tendrá que valer 0. Sustituyo, vuelvo a integrar y me queda que la flecha, en general, tendrá que valer 1 partido por i, que multiplica a w, que multiplica a L por x al cubo partido por 6, menos x a la cuarta partido por 24, menos L al cuadrado por x al cuadrado partido por 4, más f, que multiplica a L por x al cuadrado partido por 2, menos x al cubo partido por 6, ahora sería más C1 por X, pero como C1 ya sé que es 0, pues nada, no lo pongo, más una constante C2. También sé que justo en el punto donde yo tenga el empotramiento, la flecha vale 0. De hecho, por esto lo he girado, porque si os acordáis al principio del problema que yo he girado esta viga, antes estaba justo a la izquierda. Si lo hubiera puesto al revés, hubiera tenido que decir que yo sé que el ángulo cuando X vale L vale 0 y que la flecha cuando X vale L vale 0. Entonces, pues bueno, es más, te hubiera quedado una cosa un poquito más complicada. Yo creo que es más fácil hacerlo así. Entonces, lo que voy a decir es que la flecha cuando x vale 0 es 0. Es decir, que 0 tendrá que ser igual a esta constante por 0 más 0 más C2. Es decir, que C2 también vale 0. Y el punto que a mí me interesa es cuánto vale cuando estoy justo en x igual a L. Es decir, que la flecha cuando x es igual a L, que es el punto D, que es el que estoy buscando aquí, será igual a 1 partido por EI, E vale 2E porque estamos hablando de la viga, será 2E que multiplica a el momento de inercia, el momento de la inercia será pi cuartos de r a la cuarta, pi cuartos, pero tienes que tener en cuenta que esta viga tiene un radio 2r, es decir, será 2r elevado a la cuarta,
que multiplica a, abro paréntesis, W por, fíjate que es L a la cuarta, L a la cuarta, L a la cuarta. Si no te queda L a la cuarta, L a la cuarta, L a la cuarta, quiere decir, si no te queda la misma, el análisis dimensional no se cumple, es que lo has hecho mal en algún sitio. Es decir, que esto sería W por L a la cuarta, que multiplica a un sexto menos un 24avo menos un cuarto. Me queda menos un octavo. Menos un octavo. Y aquí sería más f que multiplica a L al cubo, L al cubo, L al cubo. Y esto es un medio menos un sexto. Es decir, un tercio. Y ahora que ya sé lo que vale la flecha de la viga, esto si hubieras hecho... Bueno, hubiera sido más fácil si hubiéramos hecho en un formulario, porque esto se puede mirar en un formulario, ¿vale? Ahora que ya sé lo que vale la flecha de la viga, lo que voy a hacer es aplicar la compatibilidad de formaciones y ya he acabado el ejercicio. Recapitulemos, que el ejercicio ha sido muy largo. Recuerda que nos estaban preguntando cuánto tenía que valer W para que no pandeara ni esta barra ni esta barra. Entonces hemos dicho que para que no pandee lo que voy a calcular es cuánto tiene que valer W para que sí pandee. Es decir, he calculado cuánto vale la carga que haría que esto pandeara. A partir de ahí, por trigonometría, he calculado cuánto vale F, que era esto. Y ahora, para relacionar F con W, necesito aplicar un sumatorio de fuerzas, que es que en D pues, se está produciendo F, acción-reacción, ¿vale? La F que está tirando de la barra es la misma que está tirando de la viga, por acción, la tercera ley de Newton. Y luego una compatibilidad de deformaciones, que es que lo que se estira esta barra es lo mismo que va a bajar esta viga, ¿vale? Hemos calculado lo que se estira la barra y hemos calculado la flecha de la viga. Entonces, si yo igualo esto con esto, tienes que tener un poco de cuidado y tienes que poner un menos, porque te das de cuenta que el incremento de longitud es positivo, pero en cambio la flecha es negativa porque esta pieza está bajando, ¿vale? Es decir, que tienes que igualar esto a menos esto, no exactamente a esto. Le voy a poner un menos. Eso es un poco que hay que tener cuidado porque el incremento de longitud es positivo y en cambio la flecha puede ser positiva o negativa. Entonces, igualo esto a menos esto y relaciono cuánto vale W con F. Como F ya sé lo que vale, que es 1,49 P crítica de Euler, y P crítica de Euler ya lo he calculado porque la he calculado aquí, que es la función de la fórmula, ya sé cuánto vale la W que causaría la carga, el pandeo, ¿vale? Entonces, lo que tiene que pasar es que la carga, la W, nunca llegue al valor que me saldría igualando todas estas ecuaciones. Espero que te haya sido útil el problema. Ha sido muy largo. Probablemente si te permiten usar formulario y no tienes que estar calculando cuánto vale la flecha de la viga, sería un problema muchísimo más manejable. Pero espero que te haya sido útil. Si es así, dale manita para arriba y suscríbete al canal, que ya sabes que me ayudas muchísimo. Espero que te vaya muy bien y nos vemos en próximos vídeos. Chao.